Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Libertad Virtual. Hoy os traigo una historia muy distinta a las demás porque nuestro invitado no solamente ha construido un negocio, sino que se ha ganado literalmente una segunda oportunidad en la vida. Nos acompaña Johan, un venezolano que emigró a España, ingeniero de software y que hasta ahora se ha ganado la vida bastante bien dando este servicio a empresas. Pero en 2022 la vida le pone la prueba más dura de todas. Un cáncer en estadio 4 que lo supera, resurge como el ave fénix, pero obviamente ya nunca fue la misma persona. Y aquí es donde se da cuenta de algo muy pero que muy importante, que ganaba bien, pero había alcanzado su tope de ingresos, seguía intercambiando tiempo por dinero y necesitaba un cambio en su vida. Es decir, necesitaba construir un activo que generara dinero por él sin estar 10 horas al día pegado al ordenador. Así que decidió crear su propio negocio en Amazon, tomó nuestra formación y, aunque no lleva mucho tiempo, su éxito ha sido rotundo. Así que bienvenido, Johan. Estamos deseando escuchar tu historia. Adelante. Pues nada, gracias Paco por la invitación. Como bien lo dijiste, soy de Venezuela y en el año 2014 aproximadamente pues salí del país por la situación que, bueno, hoy en día se conoce que en Venezuela pues las libertades estaban bastante limitadas pero en mi caso particular yo tenía tiempo con ganas de salir del país y no me animaba mucho por el tema familiar. Pero claro, en el 2014 sucede un hecho que es que, bueno, estuve en medio de un robo, un asalto con violencia y, bueno, tuve un miedo muy elevado de perder mi vida ahí, en ese punto. Entonces, ese fue como el hecho determinante que dije, no, tengo que irme de acá y llego a España en el año 2014, que fue cuando sucedió todo eso. Pero luego de llegar a España, aquí pues no tenía mucho que hacer, o sea, no sabía muy bien qué hacer por acá. No tenía una carrera construida porque mi sueño en Venezuela era ser piloto comercial. Trabajé muchos años para intentar lograr eso, pero un daltonismo me impidió ese sueño. Entonces, claro... Daltónico, eras daltónico y no podías. Daltónico, exacto. Entonces, las normativas de Venezuela pues no te permiten ser piloto así. Y claro, llevaba muchos años enfocado en trabajar para eso y luego me vi como, no sé, me imagino cuando un doctor le quitan la licencia, que es que ahora qué hago con mi vida. Y llego a España y siempre me ha gustado el tema de la tecnología, he tenido mucha curiosidad por eso y empecé a investigar mucho qué carrera podría hacer que no necesitara pasar por una universidad, pero que ganara relativamente bien. Ahí fue donde descubrí la programación, empiezo a estudiar y eso sí, de una forma obsesiva, día y noche, y en un periodo de 8 meses logro entrar en mi primer trabajo acá como programador. Para un momento, ¿qué edad tenías tú? Ahí tenía unos 28 años en ese momento. Vale, y no fuiste a aprender de programación a la universidad, ni tomaste ningún curso, sino simplemente tú, autodidacta 100%. Sí, lo hice todo autodidacta. Lo único que compré fue un curso sencillo de 3 meses en Udemy, pero te daba las nociones básicas de la programación. Luego todo lo demás lo fui haciendo por mi cuenta y nada, era... días muy frustrantes porque pasaba horas estudiando y no sabía muy bien si había llegado a algún punto, pero luego con el tiempo y la práctica, pues la verdad es que todo empezó a tomar bastante sentido. Y perdona, bueno, ¿de qué vivías? Ahí llegué, todo ese tiempo logré extender los ahorros con los que llegué aquí a España. En Venezuela vendí todo lo que tenía o lo poco que tenía y eso me permitió llegar con una cantidad de dinero acá y, digamos, pagar el alquiler, todo eso. Aguanté ese tiempo. Pero los últimos 3 meses, o sea, con eso me aguantó 5 meses, ¿vale? Luego trabajé como unos 3 meses aproximadamente de camarero en un restaurante, ¿vale? Repartía comida y todo eso, vamos, yo creo que es el trabajo típico de cuando estás recién llegando. Y eso, pues bueno, tenía mucho tiempo que no hacía ese tipo de trabajo y aunque era muy gratificante y estaba muy agradecido por tener ese trabajo, pero no era lo mío, ¿sabes? No me veía años ahí. De hecho, y esto sin ánimos de ofender a nadie, veía personas que llevaban 5, 7, 8 años en el mismo campo, pero yo notaba en su mirada que no estaban contentos con su vida, no eran felices y yo no me veía reflejado en eso. Entonces eso era mi motor para seguir estudiando día a día con mucha más intensidad y ahí es donde como alrededor del 8º, 9º mes encuentro mi primer trabajo como programador junior. Yo me especialicé en iOS, que son aplicaciones para el iPhone. Recuerdo que en esa época había muy pocos programadores que se atrevían a trabajar para esa plataforma. De hecho, en una de las entrevistas me dijeron que si estaba un poco loco, que por qué no voy al frontend y nada, yo estaba obsesionado con esa plataforma, me gustaba mucho el tema de los iPhones. Pero bueno,
ahí empecé a construir mi carrera. Me dieron la oportunidad en un primer trabajo y ahí empezaron 2 años, digo yo, de gloria, ¿no? O sea, empecé a Vale, disfrutar. momento. Dime. ¿Tú estabas casado en ese momento? Sí, yo tengo muchos años casado. Vale, Sí. pero ¿tú viniste con tu mujer? Ajá, correcto. Perfecto. ¿Tenías hijos? No. No. Vale, bien. Empiezas a trabajar para esa empresa. ¿Cuánto te pagan al mes? Mira, ahí te comento, en el restaurante me pagaban 900 euros mensuales. En ese trabajo salté a 1450. Yo me sentía, vamos, un éxito total. Porque Y desde casa, ¿no? Y desde casa. no, en ese momento no estaba tan famoso el tema del teletrabajo y mucho menos siendo junior, empezando en un trabajo. Entonces me tocaba ir para las oficinas. Era un poco duro porque era 1 hora y media de trayecto a la oficina en transporte público y luego otra 1 hora y media de vuelta a casa. Sí, era un poco duro. Pero yo estaba súper contenta. Estaba muy agradecido de que se me había dado la oportunidad de empezar a desarrollar la carrera. Porque eso, cuando estás iniciando, eso es lo que quieres, ¿sabes? Claro. Entonces, ahí la energía, te da igual si el trabajo queda 2 horas, te da igual los obstáculos, por decirlo de alguna manera obstáculos, que vas de dificultades, da un poco igual. Simplemente sigues adelante y ya está. En ese trabajo duré como 1 año solamente, en ese trabajo, porque, bueno, hubo algunos problemas de facturación ellos internamente, tuvieron unos problemas económicos y nada, de ahí pasé a una segunda consultora bastante pequeña, una consultora de unos 18 empleados aproximadamente. Entonces, ahí fue bastante divertido porque llevaba como unas 3, 4 aplicaciones al mismo tiempo y aunque era altamente estresante porque te pedían un montón de cosas que algunas sí las sabía y otras no, y entonces tenía que estar constantemente estudiando e investigando, pues era divertido porque estabas todo el rato aprendiendo nuevos desafíos. Porque la programación es eso, la programación es arreglar problemas con código, básicamente. Claro. Entonces, sí, ahí, nada, empecé a construir mi carrera. Duré como unos 3, 4 años obsesionado con eso, con estudiar sin parar y escalé muy rápidamente al puesto de senior developer. Empecé a trabajar para consultoras más grandes cada vez, por ejemplo, como GFT o Cyberesperis. Trabajé para la banca, el BBVA, para el Banco Santander, para la Caixa. Bueno, ahí ya viajaba por temas de reuniones de trabajo. Bueno, me sentía, vamos, en el mundo ejecutivo. Superman. Sí. La verdad, si te digo que no lo disfrutaba, es mentira. La verdad lo disfrutaba mucho. Vale. Porque, bueno, me gusta lo que hago. ¿Cuánto llegaste a ganar en esas posiciones de consultor senior ya? Mira, en el último trabajo que estuve como empleado al 100%, fue una empresa de Newcastle, en Inglaterra. Ahí estaba compuesto de software engineer y ganaba unos 60.000 euros al año, que se traduce en aproximadamente unos 3.000, 3.100 euros netos mensuales. Perfecto. ¿Y qué pasa justo después que de repente te viene la chispa emprendedora y cambias de foco y dejas de ser un asalariado, vamos a decir, ¿no? Y empiezas a prestar servicios? ¿Qué ocurre? Bueno, eso realmente ocurre en el 2020. Empieza a suceder algo en mi vida sin explicación. Yo en el 2020 empiezo a enfermar, a tener problemas de la piel. En el 2019 mi hijo nace, en diciembre del 2019, muy contento por el nacimiento de mi primer hijo, pero en 2020, el primer trimestre, empiezo a enfermar de forma inexplicable. Empiezo a tener picores en la piel, me dan incluso ataques de ansiedad, empecé a tener un montón de problemas en la piel, sobre todo, de alergias constantemente. Iba y venía a doctores y no había ninguna explicación, no daban con el diagnóstico, y así estuve un poco más de 1 año y medio. Entonces ese tiempo pues escasamente me daba para pensar en el trabajo, o sea, no pensaba en más nada. El trabajo, incluso no podía cargar a mi hijo. Llegó un punto en que mi hijo recién nacido no podía cargarlo porque el simple contacto de su piel con la mía ya era un picor en mí insoportable. Entonces, claro, yo cargaba a mi hijo máximo 1 minuto y luego de ahí no podía jugar con él porque la mínima gota de sudor en mi cuerpo era un picor, vamos, horrible, súper horrible. Llegué a tomar 36 pastillas diarias para intentar, disminuir los síntomas. Los disminuía un poco, pero yo me la pasaba como muy dopado, con sueño, porque estas pastillas pues te dan mucho sueño. Luego de casi 2 años sin tener ninguna respuesta, en el 2022, en enero del 2022, llega el diagnóstico. Tengo un cáncer, como bien lo comentaste en el intro, tengo un cáncer en estadio 4, que es un linfoma de Hodgkin en el mediastino, que es aquí en el pecho, pero lo tengo con metástasis.
Entonces lo tengo en 2 vértebras de la columna, lo tengo en la cadera, en los hombros, vamos, lo tenía en toda esta área bastante extendido. Esto fue, digamos, en época también de pandemia, entonces el primer mes hospitalizado estuve totalmente solo en el hospital, ingresado yo solo, nadie podía entrar por el tema del COVID, entonces bueno, fue duro recibir todo ese diagnóstico ahí, y en medio de todo esto también recibí un diagnóstico de que mi hijo tenía una sospecha de autismo. Entonces, claro, fueron un par de años o 3 años bastante difíciles, oscuros, complicados, ¿sabes? Me daba poco para pensar en temas de trabajo, en temas económicos, todo eso. Solo estaba enfocado en sanar. Porque como siempre he pensado, si por ejemplo tú puedes, si no estás sano, lo único que vas a pensar es en estar sano. Cuando estás sano, pues tienes 20 problemas, pero cuando no lo estás, claro, el único problema que tienes es ese. Es el único problema, efectivamente. Exactamente, es tu único problema, no existe más nada en el planeta. Eso marcó en mí un antes y un después. Duré aproximadamente unos 7, casi 8 meses en quimioterapia, con inmunoterapia. Afortunadamente todo salió bien, desaparecieron los picores, volví a jugar con mi hijo, a abrazarlo, todo. Ahora prepararme para entender su autismo y acoplarme a él. Bueno, nada, ahí empieza una nueva oportunidad de vida, como la llamo yo, mi renacimiento. Y empiezo a ver la vida de forma muy diferente a como la veía antes de. Nada, empiezo a ser menos materialista, más enfocado a la parte humana, disfrutar de los momentos, el presente, el ahora. Nada, me enfoco mucho en eso. En definitiva, ahí llegué a un punto de inflexión. Entonces, claro, una vez que finalizo el tema de la quimioterapia y todo eso, pues lo que quiero es vivir y disfrutar de la vida. Pero el ingreso ya había llegado a un tope en mi carrera. O sea, el ganar más de ahí, de verdad es que te exigen demasiado conocimiento y mucho tiempo dedicado a la empresa para lo que vale la pena, ¿sabes? El dinero que. Ahí sale la inteligencia artificial un poco antes y bueno, eso fue como vamos, agua de mayo para mí. O sea, fue maravilloso porque con eso empiezo a potenciar mi trabajo. Lo que antes me tomaba, no sé, 6 horas hacerlo, ahora lo hago en 3 horas, 2 horas, y ahí es donde empiezo a pensar qué puedo hacer para prestar más servicios como freelance, para captar y ofrecer mi servicio a otras empresas, a múltiples empresas, y cómo hacerlo de forma efectiva, porque de nada vale tener 3 clientes, pero 2 de ellos se quejan. ¿Vale? Entonces, bueno, gracias a la inteligencia artificial, pues empiezo a potenciar y aumentar mis ingresos. Esto me ayuda muchísimo porque, claro, mi esposa ya empieza a pasar más tiempo con mi hijo, no tiene necesidad de trabajar, que era uno de los nortes que yo tenía, y nos empieza a ir también económicamente que, bueno, entre 2023 y 2024 empiezo a viajar. ¿Pero cuánto empiezas a ganar ya con los nuevos clientes y con la IA? Mira, ahí con los nuevos clientes la IA empiezo a ganar entre 7 a 8 mil euros mensuales aproximadamente. Entonces, como no tengo un estilo de vida muy costoso, la verdad, pues eso me ha permitido pues tener un poco más de ahorro y invertir en mi hijo, ¿sabes? Mi hijo fue un antes y un después con los viajes que hicimos afuera. O sea, invertimos bastante dinero en eso, pero en él fue una evolución y un salto bastante grande. Ahí tengo esos ingresos, pero luego en el 2024 ya empiezo a darme cuenta que estoy trabajando 10, 12 horas diarias, incluso algunos fines de semana para poder llegar y mantener a los clientes contentos, pero no me veo en esa onda muchos años de mi vida, ¿sabes? Y ahí empiezo a pensar y digo, ¿qué puedo hacer para dejar de vender mi tiempo? Como tú bien decías en la intro. Claro, porque vendes al final intercambias tiempo por dinero y tienes un autoempleo al final, ¿no? Vamos a decir. Exactamente. Tengo un autoempleo. Trabajas incluso más que cuando estabas antes trabajando para la empresa. Exactamente, sí, porque antes eran, vamos, mis 8 horas y ya está. Pero ahora es más tiempo porque, claro, si tú no tienes clientes, no facturas mensualmente. Entonces, no te va a llegar el dinero por arte de magia. Y claro, tienes que trabajar mucho. ¿Qué pasa? Que con esto de la salida de la inteligencia artificial, pues también demanda estudiar mucho también. Porque tienes que adaptarte y acoplarlo a tu proceso de trabajo para ser eficiente en todo lo que haces. Entonces, ya me veía yo entrando en la misma rueda antes del cáncer, que era trabajar, pero ¿y cuándo queda disfrutar de la vida? O disfrutar de los familiares, compartir con ellos, reír, todas esas cosas. Ahí empiezo a pensar mucho, a analizar, a tener momentos de análisis, y antes de comprar tu curso empiezo a ver, pues bueno, el tema de e-commerce, empiezo a ver pues otros modelos de negocio, ¿vale? Que si el dropshipping, el print on demand y todo esto, pero me empezó a llamar la atención pues un poco el tema de arbitraje en Estados Unidos.
¿vale? Y ahí compro un curso de arbitraje en Estados Unidos, empiezo a hacer todo el curso, lo veo, tal, pero realmente ese es un modelo que está muy pensado para la gente que está allá y yo tampoco me veo en eso porque es un modelo que tienes que estar todo el día cazando ofertas en páginas web, luego lidiando con centros de acopio, o sea, donde tienes que llevar la mercancía, o sea, es un montón de cosas, desbloqueando marcas, o sea, te consume mucho. Entonces, aquí estaba trabajando aún más tiempo. Entonces, Oye, o sea, vas para atrás como los cangrejos. Es decir, imagínate no solamente buscar ofertas online, sino que mucha gente, como tampoco las puede encontrar online, tiene que salir a la calle, al Walmart, al Target, a donde sea, y buscar esas ofertas que muchas veces no hay, ¿no? Tienes un producto que se vende estupendamente, pero es que no encuentras ofertas. Entonces, tienes una limitación de producción gigantesca y te tienes que estar reinventando todos los días. Es decir, exacto. Vas al revés, como los cangrejos, ¿no? Para atrás, y no vas hacia adelante creando un activo para ti. Exactamente. Y no es un modelo escalable. A ver, yo te digo algo, yo entiendo a las personas que tienen 8 o 9 años haciendo eso y tienen su warehouse allá en Estados Unidos, pero es que ellos empezaron hace 8 años y ya tienen muchas marcas desbloqueadas y tienen contactos con los mayoristas. Pero tú que estás recién empezando y estás desde fuera, que es muy difícil hacerlo y no es escalable. Es lo más, o sea, porque el problema no es tanto que sea difícil, el problema es que no es escalable. Entonces, eso fue un total fracaso, un rotundo fracaso, una pérdida de dinero en tanto en curso como en comprar la mercancía, todo fue una pérdida de dinero, no de tiempo, porque eso me enseñó ¿Aprendiste? Exactamente, aprendí, descarté ese modelo, pero aprendí cosas de ahí, no todo fue malo, aprendí cosas de ahí. Entonces, pero como mi filosofía es que mientras más fracasas, estás más cerca del éxito, entonces a mí el fracaso no me asusta y no es para mí una derrota. Qué buena palabra esa, qué buena frase, qué buena, mágica. Sí, porque, a ver, la Biblia dice que si 7 veces el justo se cae, 7 veces Dios lo va a levantar. Entonces, pues nada, nos caeremos las veces que haga falta y nos volveremos a levantar, pero eso sí, aprendiendo de la caída, que es muy importante. Entonces, nada, ahí me pongo a investigar nuevamente y bueno, empiezo a ver tu canal de YouTube. Aparece a ver por ahí un tipo hablando. Aparece un tal Paco de Libertad Virtual y entonces pues empiezo a ver tu contenido en YouTube, no sé, me empieza a gustar mucho tu contenido, la forma de pensar va bastante alineada con mi nuevo estilo de vida y no hablas solamente de dinero, también hablas mucho de estilo de vida, de mindset, de todo esto y bueno, me empieza a gustar el tipo de contenido que tienes. Y ahí digo, yo creo que este es el modelo que estoy buscando porque marca privada pues es mío, es escalable, no dependo de estar cazando ofertas en ningún lado, es optimizar un proceso, monitorearlo y ya está. Entonces, ahí es donde entro con el curso de Libertad Virtual, empiezo a estudiarlo, es un curso bastante extenso, porque toca un montón de temas, o sea, bueno, todo, lo abarca todo, absolutamente todo, incluso hasta lo que no es directamente de Amazon, porque ya te digo, tu curso toca temas incluso de cómo contratar personal, de cómo administrar tu tiempo, de cómo, o sea, es un montón de cosas muy, muy útil, de verdad que sí, que yo como ingeniero, muchas sí las conocía porque las utilizo en mi trabajo en el día a día, pero la parte de contratar a una persona, por ejemplo, me vino bastante útil ver eso, porque no es algo con lo que he lidiado todavía. Bueno, nada, me pongo a estudiar el curso de Libertad Virtual, pasa, no sé, unos 3 meses aproximadamente, 3-4 meses, y ahí digo, bueno, ya está, necesito empezar a buscar mi primer producto. Empiezo a hablar con los fabricantes en China y ahí empieza el proceso, ¿no? Empiezas a enviar, a hablar con uno, con otro, hasta que das con el que realmente cumple con lo que estás buscando, pero ahí no termina todo. Luego envían los samples, las muestras, te las envían, bueno, me llegó todo. Yo sinceramente hice mucho caso a lo que tú tanto insistes en todo, digamos, los videos de YouTube y muchas veces en la academia, que es no quedarse en el análisis parálisis, y yo me fui directo, vamos, analicé un par de productos y dije, a ver, ¿cuál de los dos requiere menos inversión? Vi uno de ellos que daban los números que da la academia del análisis y dije, por este. Si me equivoqué con este, no pasa nada. Si voy a perder dinero, pierdo poco dinero, pero aprendo y voy iterando al segundo. ¿Cuántas unidades y cuánto costaba el producto? ¿Cuánto te gastaste? Mira, el primer producto fueron 300 unidades y gasté solamente unos 1.500 euros para traer todo desde China para acá. Ojo, 1.500 euros puesto en España. Puesto, bueno, entonces era menos, claro, porque has incluido el envío. Sí, estoy incluyendo el envío. Fueron en total 1.500 euros. 1.500 vale, o sea, euros. que era un producto de ¿cuánto? De 3-4 euros, ¿no? Por unidad. No, menos. El producto es 2,2 euros la unidad.
Sí, ¿ok? sí, sí. Y luego el envío, pues sale casi lo mismo, unos $2 el envío por unidad. Vale, vale. Entonces, nada, ese primer lote pues me salió eso, en 1.500, 1.600 aproximadamente. Llegaron las primeras 300 unidades. Una de las cosas que me ha enseñado el cáncer es que mientras tú más te desesperas por algo, no sé, algo sucede que cuesta más para que salga, ¿sabes? Cuando estás como más desesperado por algo. A mí se me viene mucho a la mente como cuando una persona está muy desesperado por trabajo y es como que todas las puertas se le cierran al mismo tiempo y de repente cuando se relaja y confía en Dios y sigues trabajando, pero con calma, ¿sabes? Tranquilo. Y eso es una ley universal y esa nunca nos la han enseñado. Y Exacto. tiene que ver con el desapego. Sí, Cuanto sí. más apego tienes a algo, más te rechaza. Lo Así. quieres, pero te rechaza. Exactamente. Cuanto más desapego, menos importancia le das, más se acerca a ti. Fluye, todo fluye. Si algo no ocurre de forma natural, es que no es para ti. Y si lo fuerzas, te vas a dar la castaña seguro. Tarde o temprano te la das, eso es verdad. Esto lo saco porque yo, vamos, compré los productos, me dijeron que todo llegaba como en 60 días y literalmente yo me olvidé del tema. O sea, yo me centré en lo mío, yo me centré en mi trabajo del día a día, en mi hijo, en mis cosas cotidianas. Luego un día me llegó una notificación al correo de que ya todo estaba listo en Amazon, ¿sabes? Y llegó en 45 días. O sea, imagínate, 15 días menos de los 60 que estaban estimados. Entonces, claro, ahí me tomó un poco por sorpresa, empecé a preparar el listing, un poco las carreras. A veces no hay que relajarse tanto, ¿no? Pero Ya. ahí empecé a preparar el listing y todo lo demás, pero nada, tardé poco, tardé como una semana porque, bueno, con la inteligencia artificial, pues la verdad es que te potencia mucho el trabajo y lo que antes a lo mejor te tomaba un mes, ahora lo haces en días o incluso horas, ¿sabes? Imagínate lo que era vender en Amazon antes, todo a mano, y lo que es hoy en día. No, es una maravilla, es una maravilla. Ha cambiado el juego, 100%. Sí, es una absoluta maravilla. Yo estoy encantadísimo con esta nueva era que estamos experimentando, de verdad que sí. Volviendo al tema, nada, llegan las unidades en noviembre, mediados de noviembre, ¿vale? Y ya empiezan a estar disponibles, pues, sí, finales de noviembre ya están todo el listing preparado, todo listo. Esto es una unidad con una sola variante. O sea, un producto, perdón, con una sola variante, un solo color. Bueno, yo hice mis campañas de PPC, todo, y para mi sorpresa es que a mediados de enero ya estaba todo vendido. Ya las 300 unidades estaban absolutamente todas vendidas. Me quedé sin producto, vamos. O sea, espera, entonces, ¿cuánto tiempo tardaste en venderlas todas? Bueno, como mucho, vamos a ponerle 2 meses, pero fueron prácticamente mes y medio en venderse todo. Vamos por partes. ¿Qué hiciste para que se vendieran también? ¿Qué hice para que se vendiera? Digamos, hice todo lo que recomienda la academia, que es que lancé un precio muy bajo, o sea, no pensando en ganancia, incluso pensando en pérdidas, ¿vale? Optimicé muy bien mis campañas de PPC, ¿ok? De hecho, no monté una sola campaña, hice como unas 3 campañas aproximadamente y lo estuve monitoreando día a día. Y entonces iba ajustando las keywords a medida que iba avanzando, iba detectando las keywords que no tenían buena puja o no tenían buena atracción, las iba negativizando y luego pues nada, y dejaba las keywords buenas y así. Y de resto lo dejé fluir, básicamente, dejé que fluyera, o sea, porque si te digo otra cosa es mentira, no hice más nada. ¿Has conseguido reviews, reseñas? Sí, he conseguido review. Ojo, no sé si lo que voy a hacer aquí está bien, pero yo no usé el programa Vine, ¿vale? Yo no usé el programa Vine. Nada, pero lo típico, obtuve unas 2 reseñas al inicio para arrancar, para tener, digamos, mi primera reseña y luego todo ha ido solo. O sea, las reseñas han venido solas. Afortunadamente el producto es bastante bueno, o sea, tengo muy poco devoluciones, tengo buenas reseñas. ¿Qué rating tienes? ¿Qué rating tienes? Ahora mismo hubo una reseña hace poco de 3 estrellas porque tenía 5 estrellas y me bajó a 4.7. A 4.7. Bueno. Sí. Pero ya te digo, estoy muy contento con el producto porque solo tengo 3 a 6 devoluciones por lote, por lote. Ya. O sea, es un producto bastante bueno. Impresionante. Y cuéntanos más. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Vendes todas? Y claro, no habías hecho acopio de inventario con antelación y ahora estás sin stock. Sí, a ver, ahí a mediados de diciembre empiezo a ver que la velocidad de venta es muy buena porque yo en mi mente estaba muy a lo del curso. Es decir, en el curso dice que pues, si vendes 3 unidades diarias, pues está bastante bien, tiene tracción. Y claro, lo mío se estaba vendiendo 5 y 7 unidades diarias. Entonces yo dije, wow, esto va mejor de lo que el curso dice, ¿no? Entonces ahí por instinto dije, nada, voy a pedir un nuevo lote. No voy a esperar a quedarme sin mercancía, porque claro, si espero a quedarme sin mercancía, mientras preparan nuevos productos y todo eso llegue tal, son fácil 3 meses sin nada, ¿sabes? Claro.
Entonces, nada, ahí como a mediados de diciembre, recuerdo claramente, mandé a hacer todo y justo el 31 de diciembre salió todo para acá, para España. Es un nuevo lote, pero esta vez de 500 unidades con 5 variantes de colores. Madre mía. ¿Vale? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que yo tenía un solo color, pero me fijé en el que vende más de la lista y dije, wow, él tiene 7 colores. ¿Qué pasa si yo me traigo 5 colores? ¿Aumentaré mis ventas? Entonces dije, bueno, no pierdo nada con traer 5 colores. Por Es simplemente... que las vas a aumentar seguro, claro. Exacto, exacto. Y entonces, nada, en este nuevo lote de 500 unidades me traje 5 colores. Ese nuevo lote llegó, ese se retrasó un poco, ¿vale? O sea, no llegó en el tiempo que estaba previsto, se atrasó un poco de lo normal, pero llegó como a mediados de marzo, ¿vale? Y entonces prácticamente a finales de marzo fue que empecé a vender ese segundo lote de 500 unidades. Vale, ¿y qué ha pasado? Lo mismo, en mes y medio se vendió todo. En mes y medio, vamos, todo. Todo. Pero Paco, esto es, vamos, yo no sé, es algo mágico, porque es que, mira, a la mayoría de tus alumnos que los entrevistas le preguntas cuánto tiempo pasan con Amazon diariamente, muchos te dicen 1 o 2 horas, pero ya te digo que yo es que ni media hora. O sea, es impresionante, o sea, es magia. Hay que decirlo todo. Tú, a ver, tú eres un tipo muy espabilado, ¿vale? No vamos a hacer de menos a los demás, pero es que tú eres una persona con mucho bagaje y en el mundo de la programación pues estás muy acostumbrado a manejar los ordenadores, a tratar con gente desde la distancia. El tema de la inteligencia artificial te ha ayudado muchísimo, haces virguerías con la IA y entonces, bueno, es normal, si uno emplea 2 horas, pues a lo mejor tú empleas media. Sí, es que justo ese matiz es el que iba a hacer. O sea, no quiero hacer sentir mal a los demás que como si se tardaran 4 horas. Cada quien tiene que invertir el tiempo necesario en su proyecto, ¿sabes? Pero yo, este era el matiz que quería hacer, que gracias a la inteligencia artificial, pues mira, es que cuestión de media hora. ¿Cómo? Si te digo algo, ahora que estoy evaluando más productos, no son media hora, son 3, 4 y hasta 5 horas. O sea, claro. Eso sí, hay que las cosas es que depende a dónde quieras llegar. Si quieres llegar a facturar 4 millones o 5, pues hombre, al principio tendrás que meterle a cada producto lo que se merece. Ahora, que quieres comprar un producto o 2 productos y oye, lo pones en cruise control el coche y que vaya, pues sí, media horita al día y vas que chutas. Eso está claro. Exactamente, exacto, sí, porque lo único que tienes que monitorear es un poco las campañas de PPC y poco más. Ir vigilando las ventas para hacer un nuevo pedido y ya es que no hay mucho más que hacer. Ya, pero ¿tu objetivo cuál es? ¿Facturar cuánto? ¿Cuál es tu objetivo? Porque claro, mira, yo ya te estoy viendo y esto no lo hemos hablado antes. ¿Cuál es tu objetivo? Porque ya te veo lanzando nuevos productos. Digo, este hombre va a saco. Sí, por supuesto. No, mi objetivo más cercano es llegar a una facturación de 100.000 euros mensuales. Ese es el más cercano y no me voy a detener ahí, eso sí te lo aseguro. O sea, va a ser mucho más allá. Pero sí, digamos, el objetivo más cercano es ese, 100.000. No le he puesto tiempo, como si me tomara 2 años en hacerlo. Pero lo importante es alcanzar el objetivo. Bueno, ahora cuéntame, no sé, claro, la gente estará diciendo, bueno, este hombre me está contando aquí la historia de nunca acabar, para no dormir, de fantasía, y ya sabemos cómo es el mundo, ¿no? Que te venden motos por ahí y es difícil de creer. Entonces, ¿realmente tú cuánto crees que necesitaría la gente invertir en un negocio de Amazon normalmente para que salga adelante? Porque también mucha gente tiene trabajo, tiene familia, ¿Qué consejo le darías a la gente? Mira, yo el primer consejo que te digo es que siempre hay tiempo para todo, ¿vale? Hay que saber organizarse, uno. Yo tengo hijo que, como bien lo dije, es autista, entonces demanda mucho tiempo también el tema de las terapias, ayudarlo y todo eso. Y sigo teniendo mis trabajos. O sea, yo no he abandonado mis trabajos en ningún momento. Es más, no vivo de Amazon. Lo de Amazon ahora es una siembra a mediano o largo plazo. Pero sí hay algo que he visto en ciertas personas, no en todo el mundo, y es que cuando te quieres lanzar a emprender, tienes que aceptar el riesgo que eso trae y tienes que saber lidiar tanto con los miedos, pero aprender a confiar en ti mismo, en tus habilidades, en tus capacidades. Si uno es disciplinado y todos los días empleas lo mismo y practicas, eso es lo que hace el maestro. Entonces la experiencia y la disciplina es lo que va a llevar al objetivo. ¿Cuánto dinero se necesita? Ya bien lo dije. Yo en mi primer producto invertí solamente 2.000 euros por llevarlo muy allá, pero fueron menos y ya está, porque el mismo producto se pagó las campañas de PPC prácticamente, ¿sabes? Fue el mismo producto. Ahora, sí digo algo muy claramente, el primer producto yo prácticamente no gané dinero, ¿sabes? O sea, eso fue para
experimentar y probar el nicho. Funcionó, perfecto. Ahora en el segundo lote sí gané algo de dinero, pero no me lo quedé, lo volví a reinvertir en un nuevo lote. ¿Qué margen objetivo vas a tener en tu producto? Tenía, mis expectativas no eran muy elevadas porque no quiero ser ambicioso desmedido, entonces yo con un 15% me sentía más que conforme, pero para mi sorpresa en los últimos análisis que he hecho a mi producto, el último lote obtuve un 24% neto de ganancia. Entonces optimicé las campañas de PPC, incluso logré bajar el costo de las campañas de PPC y vender más y aumentar las ventas en orgánico. Entonces, pues eso, vamos, estoy muy contento con eso. Y el ROI, un 100%, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Sí, recupero absolutamente todo y me queda eso, un 24% neto. Te estoy hablando neto, fuera campañas PPC, incluso los gastos operativos de la empresa, las herramientas que uso para análisis, o sea, absolutamente todo. Todo gasto está incluido ahí y lo que queda libre de eso ha sido un 24%. Vale, todo muy bonito. Las bondades de Amazon ya las conocemos. No arbitraje, marca privada, por favor, si queréis crecer y que tenga piernas. El negocio, pero ¿cuáles son las cosas malas que ves tú dentro de este negocio? Porque todo está precioso, bello, pero la gente quiere saber las cosas. Porque claro, no hay un negocio perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué problemas hay ahí en este negocio? Mira, el problema de Amazon es, por llamarlo problema, es que es un arranque lento, ¿vale? Hay que tener paciencia porque es un arranque lento. O sea, no es... La persona que esté buscando comprar un curso para dentro del mes siguiente facturar 10.000, no, este no es el sitio. Pero es que eso no hay nada. No, nada. Pero es porque he escuchado, o sea, sé de gente que busca ese pelotazo. Claro. Pero no, aquí no, ¿vale? Sí que es verdad que hay negocios que pueden dar antes de tiempo, pero este de Amazon cuesta, o sea, lleva su tiempo porque, claro, antes de todo esto tienes muchos procesos burocráticos, cuentas, todo eso. Y otra parte negativa que veo de Amazon es que tienes que estar muy atento a cualquier notificación o requerimiento que te haga Amazon porque como te equivoques, te suspenden la cuenta. Y entonces ahí, vamos, el negocio que tenías, hasta luego. Bueno, no hasta luego, pero quedan suspendidas las operaciones hasta que subsanes el error. Entonces hay que estar muy, muy pendiente. No lo veo como algo negativo, sino es algo que hay que estar alerta. Bueno, es una barrera de entrada para gente seria. Es decir, si no eres serio, es que no te puedes dedicar a vender en Amazon, pero a ningún negocio. Exactamente. ¿No? Exactamente. Exacto. Y luego, sí, hay que estar un poco al lío en temas, digamos, de computadoras, de ordenadores, de tecnología, un poquito. O sea, si no eres muy tecnológico y todo esto, yo siempre, porque hay personas cercanas que me preguntan, yo lo primero que recomiendo es, mira, actualízate un poquito en esto, en que tengas soltura en todo el trámite, que no es nada complejo, pero hay gente que, claro, no sabe absolutamente nada de tecnología y esto va de tecnología 100%, porque a mí lo que me encanta de esto es que puedo estar aquí en España como puedo estar en Venezuela y lo puedo llevar desde allá sin ningún problema. Eso me encanta, es 100% remoto y es lo que yo estaba buscando. Eso es básicamente lo que estaba buscando. Claro, 100% remoto y libertad de ubicación. Y mi pregunta para ti es, ahora que estás ganando dinero, dando servicios para empresas, utilizando la IA, ganando bien, y empezando el negocio de Amazon, y que yo sé que vas a llegar a tus objetivos porque tú eres muy máquina, cuando llegues a esa facturación de 1.200.000 que te has propuesto, estarás ganando 250.000, 300.000 dólares al año. Te voy a hacer una pregunta y quiero respuesta honesta. Claro. ¿Te vas a quedar en España o te marcharás, por ejemplo, a Venezuela o a algún lugar más fiscalmente amigable? Porque es que al final, ojo, antes de que respondas, al final tú tienes que ver por tu familia y sobre todo sí, claro, porque tienes ahí una cuestión con tu hijo importante y eso requiere una cantidad de dinero para el resto de tu vida. Esperemos que no sea para el resto y que todo mejore, pero muy importante. Y que nadie va a venir a darte. No. Eso es correcto. Que nadie te llama a la puerta para decirte, oye, ¿y tu hijo qué tal está? Yo antes de darte esta respuesta con mucha honestidad, quiero decir primero que yo estoy muy agradecido con este país, ¿vale? Este país me ha adoptado, ya soy nacional de acá y literalmente la ciencia y la medicina de este país, primero Dios, pero luego la ciencia me ha salvado la vida. Y estoy y estaré eternamente agradecido con este país. Pero fiscalmente te ahoga demasiado. Y parece que penalizara a la persona que quiere ganar más o superarse más. Entonces, cuando llegue a ese punto, no te diría no. Incluso antes me iría de España, antes de llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque es lo que tú bien dices. Quiero construir algo con más libertad para mi hijo, dejarle para él. Y no estoy en contra totalmente de los impuestos, pero sí estoy en contra de los impuestos elevados y que te asfixian. Entonces, esa parte sí quiero huir un poco a un país que sea fiscalmente un poquito más amigable. ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles podrían ser? Mira, he pensado en algunos, porque como quiero volver a cerca de estar en mis tierras,
Venezuela ahora mismo no me lo planteo mucho porque está en una etapa de transición, entonces bueno, quiero esperar un poco más, pero mira, República Dominicana es un sitio que me está llamando un poco la atención. No he ido para allá todavía, he visto solo fotos, videos y tal. Tengo amistades que viven por allá y mira, se ve un territorio bastante agradable, ¿no? Con un clima muy agradable. Y yo creo que sí, uno de los primeros lugares a ver sería ese. En Panamá he estado, también sería otro candidato. Yo creo que esos dos lugares, entre Panamá y República Dominicana. Bueno, hay bastantes más, pero claro, cercanos a Venezuela no puedes ponerte muy tiquismiquis. Tienes también Paraguay, no está tan cerca, pero bueno, hay varias opciones. La República Dominicana es top. Sí. Eso es, o sea, me imagino, no, perdón, no he estado ahí, me imagino que es top. Ya pronto estaré ahí, seguramente. Bueno, ya para ir cerrando, siempre pregunto, si tuvieras a un colega que entra por la puerta, se sienta en el sofá y se toma un café contigo y te dice, mira, tengo que cambiar de vida, estoy pensando en vender en Amazon, ¿tú qué le dirías? Porque claro, no es para todo el mundo, hay que tener ciertas habilidades, pero no solamente habilidades técnicas, sino personales, ¿no? De personalidad. Exacto. Entonces, Exacto. ¿Qué le dirías? Porque a mí me vienen permanentemente, o sea, día sí, día no. Claro, me imagino. Mira, en la programación me pasaba lo mismo. La gente que estaba a mi alrededor veía que, bueno, siempre he tenido trabajo estable y buenos ingresos y siempre me preguntaban lo mismo. ¿Qué puedo hacer para ser programador? Y yo le daba la receta por dónde empezar. Muy pocos han logrado llegar al punto final, ¿sabes? Muchos se quedan por el camino. Entonces, lo que te diría es, ¿cuál es tu grado de resiliencia? ¿Qué tanta tolerancia tienes al dolor, al fracaso, a la frustración? Porque si el nivel de tolerancia es bastante bajo a eso, pues puede que este no sea la ruta. Pero si tienes un nivel moderado de tolerancia a eso, pues sí, con los ojos cerrados hazlo porque de verdad que es una muy buena alternativa. Estoy de acuerdo contigo. Tolerancia y capacidad de resolver problemas, claro. La sociedad de hoy en día se ha olvidado. Los jóvenes de hoy en día, aunque hay verdaderos máquinas, ¿vale? Siempre hay un porcentaje, pero es que la capacidad de sacrificio, de posponer la gratificación y de resolver problemas se ha visto muy reducida en los últimos años. Muy reducida, muy reducida. ¿Qué me queda aquí? Pues darte las gracias por estar aquí y decirte que eres un máquina, que yo estoy orgulloso de ti, aunque no nos hemos visto nunca físicamente, y tu historia es increíble. Es increíble. Enhorabuena por superar el cáncer, por llevar el tema de tu hijo como lo estás llevando, porque eso es tremendo, y por los éxitos que estás teniendo. Eso ha sido un cambio de mentalidad y una conexión con lo que tú y yo sabemos, con el de más arriba, sí. Y te está bendiciendo y te está trayendo los frutos que tú te mereces. Así que enhorabuena por todo eso. Nada, Paco, muchísimas gracias. Yo también agradezco el haber dado con esta academia, tener este contacto contigo. Gracias por invitarme acá a compartir mi historia. No sé a quién va a ayudar a esto, pero de verdad los animo de todo corazón a que sigan luchando, sigan hacia adelante y siempre hay una luz al final del túnel, siempre la hay. Hay que mantener la esperanza. Así que muchísimas gracias por invitarme. A ti, un abrazo, Johan. Cuídate. Igual.